Muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Venga, yo que me alegro. Bienvenido a este vídeo en el que vamos a estudiar ahora la forma gramatical get used to. ¿Qué significa get used to? Get used to significa acostumbrarse a, ¿vale? Si te acuerdas, en vídeos anteriores estuvimos viendo la forma gramatical be used to, ¿vale? Que tiene un significado sensiblemente diferente. Be used to significaba, si te acuerdas, estar ya acostumbrado a, ¿vale? Sin embargo, ahora get used to significa que estamos en proceso, ¿vale? Que estamos acostumbrándonos aún, ¿vale? Además, aquí hay otra diferencia también, y es que el verbo to get tiene más flexibilidad de conjugación, ¿vale? El verbo get ya no es un state verb, ¿vale? Si te acuerdas bien, en el caso anterior, cuando estuvimos viendo la forma gramatical be used to, dijimos que el verbo to be normalmente solo se usa en las formas simples, ¿vale? De los tiempos verbales, presente, pasado y futuro. ¿Por qué? Porque era un state verb, ¿vale? Aquí, sin embargo, como he dicho, el verbo to get tiene más variedad, ya que no es un state verb. Acepta las formas continuas. ¿Vale? ¿Entendido? Estructura gramatical de get used to. En este caso es prácticamente igual, por no decir lo mismo, ¿vale? Lo único que cambia es el verbo get en vez del verbo to be, ¿vale? Pero por lo demás es igual. Tenemos aquí un sujeto, ¿vale? Get used to, ¿vale? A diferencia del caso anterior, que era be used to, o sea, que es exactamente igual. Y luego, ¿qué le acompañaba? Pues lo mismo, pues un sustantivo, un pronombre objeto o un verbo, atención, en gerundio, ¿vale? Ojito, que nos equivocamos, ¿vale? Lo mismo que antes, con el be used to. Si acompaña un verbo, ese verbo va siempre, siempre en gerundio. Así que, mucho ojo, no te equivoques, ¿vale? Bien, vamos a ver unos ejemplillos. Por ejemplo, I'm getting used to the rain, ¿vale? ¿Qué significa I'm getting used to the rain? Me estoy acostumbrando a la lluvia, ¿vale? Estamos en un proceso de acostumbrarnos a la lluvia, ¿vale? Todavía no estamos acostumbrados. Bueno, y si nos fijamos en la estructura gramatical, tenemos aquí el sujeto, ¿vale? A continuación, get used to, en su forma de present continuous. Recuerda bien que ya el verbo to get no es un state verb, ¿vale? Acepta ya las formas continuas. I'm getting, ¿vale? Y finalmente tenemos el complemento, que en este caso es un sustantivo, ¿vale? Siguiente ejemplo. She got used to living in another country. ¿Qué significa esta frase? Ella se acostumbró a vivir en otro país, ¿vale? Ella sufrió el proceso de acostumbrarse, ¿vale? A vivir en otro país y bueno, en este caso pues lo consiguió superar, ¿vale? Pero estamos aquí hablando de un proceso, no estamos hablando de que ya estaba acostumbrada, ¿vale? Y lo mismo, tenemos aquí el sujeto, she, el get used to, que en este caso está en past simple, y luego le sigue un verbo. Atención, ¿cómo va ese verbo? No te equivoques, ¿vale? En gerundio, ¿vale? Al igual que be used to, si le acompaña un verbo, va en gerundio. Y a diferencia de used to, mucha atención, ¿vale? Porque cuando un verbo acompañaba a used to, ese verbo ya no iba en gerundio, iba en infinitivo sin to, ¿vale? Si recuerdas. Used to. El verbo que le acompaña en infinitivo sin to. Be used to le acompaña un verbo en gerundio, ¿vale? Y got used to, igual, si le acompaña un verbo en gerundio, ¿vale? Que no se te olvide, recuerda lo que te acabo de decir. Siguiente. I couldn't get used to working in my last job, ¿vale? ¿Qué significa? Yo no pude acostumbrarme a trabajar en mi último trabajo, ¿vale? Yo no pude superar ese proceso de acostumbrarme. Al final no me pude acostumbrar, ¿vale? Porque es que me resultó imposible superar el proceso, ¿vale? Eso es lo que se refiere esa frase, ¿vale? Tenemos igualmente sujeto, ¿vale? I get used to, que en este caso va acompañado de un verbo modal, que es couldn't, ¿vale? Yo no pude, pero lo demás igual. Y el verbo en gerundio, ¿vale? Working. Y por último, he will never get used to going shopping, ¿vale? ¿Qué significa? Él nunca se acostumbrará a irse de compras, ¿vale? Él nunca superará el proceso de aguantar, meterse en una tienda, comprar y todas esas cosas, ¿vale? ¿Entendido? Y la estructura
sujeto, ¿vale? He will never get used to, pero con un verbo modal, que es el will, que indica futuro. Y mucho ojo, ¿vale? Como dije en otro vídeo, cuando va un adverbio de frecuencia never, siempre tiene que ir la oración en afirmativo, ¿vale? Porque never es un indicador de negación. Por tanto, no puedes construir la oración en su forma negativa. No puedes decir he won't never get used to, ¿vale? Never es un indicador de negación, por tanto ya estás indicando que es negativa, ¿vale? No se puede negar dos veces, recuerda, ¿vale? Venga, y por último, un pequeño ejercicio de comprensión. Vamos a combinar las tres formas del used to que hemos visto, ¿vale? En un mismo ejercicio. Tenemos, en primer lugar, he used to work in that company. Por otro lado tenemos, he was used to working in that company. Y finalmente tenemos, he got used to working in that company. Vale, si te das cuenta, estamos usando las mismas palabras, work in that company y he, ¿vale? Que es el sujeto, pero cambia la estructura verbal, ¿vale? Por un lado tenemos used to, por otro lado tenemos was used to y got used to. ¿Cómo las traducirías? Venga, desde casa, hazlo. Pongo el cronómetro ahora mismo para el vídeo, venga, y hazlo, que verás que si entiendes este ejemplo, lo has entendido todo, ¿vale? Venga, así que ánimo, vamos. ¿Lo has hecho ya? ¿Seguro? Venga, vamos a ver qué significa cada frase. En primer lugar, he used to work in that company. ¿Qué significa esta frase? Venga, muy bien. Significa él solía trabajar en esa empresa, ¿vale? Esta oración indica, si te acuerdas bien del vídeo que vimos en teoría, ¿vale? Indica una acción habitual que solías hacer en el pasado, ¿vale? Y si te fijas bien, used to, ¿vale? Siempre va en su forma de past simple, ¿vale? Por tanto, él solía, ¿vale? Él iba a trabajar frecuentemente, él realizaba una acción habitual en el pasado que era trabajar en esa empresa, ¿vale? ¿Entendido? Siguiente, he was used to working in that company. ¿Qué significa be used to? Significa estar ya acostumbrado, ¿vale? Por tanto, esta oración, si la traducimos, es él estaba acostumbrado a trabajar en esa empresa, ¿vale? Estar ya acostumbrado. Y finalmente, he got used to working in that company. Pues lo que hemos dicho en este vídeo. Estamos en el proceso de acostumbrarnos, ¿vale? Él se llegó a acostumbrar en esa empresa, pero estamos hablando de un proceso, ¿vale? De un tiempo de adaptación, ¿vale? Hasta finalmente acostumbrarse, ¿vale? Él se llegó a acostumbrar en esa empresa. Finalmente lo consiguió, ¿vale? A diferencia de he was used to working in that company, que ya él estaba acostumbrado, ¿vale? ¿Entendida la diferencia? Muy bien, me alegro, ¿vale? Vamos ahora a pasar a hacer algunos ejercicios relacionados con estas estructuras gramaticales y venga, te espero ahí en los ejercicios a muerte. Venga, vamos, que tú puedes.